Buen día, elecciones 2015. Comenzamos con un ciclo de entrevistas del diario El Territorio y TTV, naturalmente, para conocer también a cada uno de los precandidatos por ahora a diputado de la Nación. Lo vamos a presentar a Ramón Puerta. Bueno, lo conocemos porque ha sido gobernador de la provincia de Misiones, ha sido también senador y naturalmente diputado nacional. Y ahora nuevamente precandidato. Ramón, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Empezaron conmigo el ciclo. Estamos iniciando el ciclo, así es esta semana, naturalmente para ir presentando a cada uno y para conocer propuestas. Bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, alguien con mucha trayectoria y lo decíamos, usted ha estado también tanto en la parte legislativa y también ejecutiva en la provincia de Misiones. ¿Cómo se da esta continuidad política suya, básicamente? Tengo una característica que por ahí en otros tiempos no hubiera llamado la atención. Ahora, con el grado de frivolidad que adquirió la política y de poca pertenencia partidaria, lo mío puede llamar la atención. Yo siempre estuve en el peronismo, no he tenido cambios hacia un lado, hacia el otro. Creo en la visión de ese hombre que en el 72 volvió de Europa, me refiero a Juan Perón, que nos marcó un rumbo ideológico y político que sigue teniendo vigencia. Yo, mirando algunos programas de medio ambiente, reflexionaba, digo, la pucha, esto que hoy se está discutiendo en nuestra provincia, en el país, ya Perón lo dijo en el año 72. Me acuerdo que cuando fui con ganas de llegar hasta el 6, ese día llovió el 17 de noviembre, escuché declaraciones del general, ¿no? Y ocupó un término que para mí, yo era estudiante de ingeniería, no lo había escuchado nunca, ecología. Entonces rápidamente fui a revisar. Bueno, esa visión moderna, esa visión democrática, esa visión republicana, tiene vigencia a través de los partidos, cosa que hoy en Argentina está muy golpeado y en mi caso me mantengo fiel, más allá que el partido al cual le he dedicado gran parte de mi vida ya no existe. El PJ es nada más que una filial del kirchnerismo y los peronistas nos encolumnamos con distintas denominaciones, pero aquellos que no hemos cambiado este rumbo, en Misiones estamos en el Frente Unido. Para aclarar eso, tanto a nivel nacional como a nivel nacional, digo, ustedes acompañan tanto a Massa y van con otra lista también, con De la Sota, acompañando De la Sota. Sí, ahí se dio una particularidad. En mi vida política he visto muchas veces que un candidato a gobernador, y yo también lo he tenido, tenga por ahí 2 listas de diputados provinciales, o un candidato a presidente, colectoras provinciales. Claro. En este caso es al revés. La columna peronista misionera al Frente Unido, que lo construimos junto con la gente de Camioneros, Adolfo Velázquez, el CET, Cultura, Educación y Trabajo, en nuestro caso la estructura legal es Unión Popular, esa estructura, el Frente Unido, tiene en Sergio Massa un precandidato a presidente y en De la Sota el otro. Ambos van a decidir democráticamente el día 9 de agosto quién es el candidato a presidente. En mi caso, tengo el honor de acompañar a ambos y bueno, el elector peronista misionero y el ciudadano independiente también, porque son elecciones abiertas las del 9 de agosto, podrá votar a Massa y la lista nuestra o a De la Sota y la lista nuestra. Bueno, como conocedor, digamos, del ámbito legislativo, ¿cuáles son las leyes claves que podríamos decir necesarias para la provincia de Misiones o para la región eventualmente? Sí, ¿no? Primero, antes de ir a esa cuestión puntual, lo primero necesitamos es que el Parlamento vuelva a ser el Parlamento. En el caso de mi candidatura y quienes me acompañan, vamos decididos a hacer funcionar el Parlamento con la independencia que marca la Constitución, que deje de ser una escribanía. A partir de eso viene la visión federal. Nuestra visión federal es devolver a las provincias lo mucho que nos robó el centralismo encabezado por Néstor y después por Cristina. Ese centralismo se lleva el 72% de la recaudación, cuando la Constitución marca un 50-50. Claro. Y los acuerdos nación-provincia, en muchos casos significaron un poco más de la mitad para las provincias, que lógicamente la nación es la sumatoria de las provincias en el esquema federal. No hay un territorio que se llame nación. La nación argentina es la suma de 24 distritos. A esos 24 distritos lo han desfinanciado y lo han empobrecido. Leyes fundamentales para Misiones. Inmediata rebaja impositiva, que el gobierno nacional nos vuelva a premiar, como cuando yo fui gobernador, con una baja en los aportes patronales, una rebaja en la presión fiscal. Por ejemplo, en mi gobierno no se cobraba impuestos ni a la producción ni a la industria. El productor y el industrial estaban liberados de impuestos.
Entonces era lógico, cada vez teníamos más aserraderos, más industria acá. Ahora veo que esos aserraderos se fueron del otro lado. Y ahí viene otro tema muy importante que va a haber que dar batalla en Buenos Aires. Misiones está incumpliendo con la Constitución, con estos controles aduaneros entre Misiones y Corrientes, que dejan Misiones fuera de la Argentina. Hoy Misiones está impulsando un esquema que rompe con el acuerdo de 1853, cuando nuestros constituyentes hicieron una república federal. Misiones, con ese muro impositivo, pierde competitividad, queda aislada y se va a empobrecer. Entonces, son leyes que tenemos que trabajar en el Parlamento Nacional, las cuestiones impositivas, las cuestiones previsionales. Nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, explica con claridad algo que yo nunca lo vi en mi vida y quiero verlo, que los jubilados cobran 82% móvil. Los números que aporta el equipo económico de Sergio garantizan eso. Es uno de los motivos por los cuales quiero ir a la Cámara para votar esas leyes que garanticen el 82% móvil para los jubilados. En forma periódica, por ejemplo, la revista especializada parlamentario suele hacer algún relevamiento de cómo van actuando cada uno de los legisladores, y vemos allí que muchas veces, por lo menos a las provincias, no les suele resultar muy fácil tener presencia en ese lugar, o participación con leyes. El Parlamento. Mire, sí. Yo las veces que he sido legislador, usted cuando me presentó me dijo legislador y también gobernador. Bueno, yo fui presidente de la República también. ¿Por qué? Exacto. Porque fui presidente del Senado. Es decir, he conseguido romper con lo que es el peronismo federal el esquema del país central. El país central, en el año 2001, creía que el presidente del Senado iba a ser o uno de la Alianza o uno de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Fue un misionero, porque pudimos tejer un acuerdo federal que nos dio suficiente número de senadores. En mi último mandato como diputado nacional fui vicepresidente de la Cámara, claro, como opositor no teníamos número para poner presidente, pero fui el vicepresidente. Así que yo no tengo complejo de inferioridad con el país central. Es más, no quiero ser soberbio, pero estoy acostumbrado a ganarle las pulseadas. ¿Por qué? Porque la periferia del país, el país profundo, es mayoría en el Parlamento, siempre que tengamos objetivos claros. Su pregunta, los impuestos de los objetivos, ¿qué leyes benefician a Misiones? Claro. Generalmente las leyes que benefician a Misiones también son las leyes que benefician a las otras provincias de la periferia. Cuando hablo de rebaja impositiva, tiene que ser a mayor distancia de la capital federal, menos impuestos. Es la manera de integrarnos. Claro, la navegabilidad del río, con un esquema que nos permita sacar nuestra producción por los dos ríos, el Paraná y el Uruguay. ¿Qué le falta al Uruguay para ser navegable? La esclusa de Salto Grande necesita el canal de acceso, 100 millones de dólares. Bueno, son obras que hay que hacerlas. Sobre aquel reparto de coparticipación que mencionaba, es muy difícil teniendo en cuenta que la mayoría de las provincias tienen que ponerse de acuerdo, cosa que no... Esa es la repartija secundaria. La primera es, desde las provincias, quitarle a la nación lo que la nación nos robó, entre comillas. Entonces no es quitarle, es hacer justicia, que nos devuelvan lo que ellos se llevaron indebidamente. Hablo del poder central, la nación en sí. La Constitución modificada en Santa Fe en el año 1994 habla claramente cómo se debe repartir entre nación y provincia. Eso es fácil de conseguir porque todas las provincias vamos a ir por lo mismo. Pero hay que tener un esquema federal. Si vamos a elegir legisladores kirchneristas, van a hacer lo que le diga Zanini, por ahora lo que le dice Cristina, y después lo que le dice Zanini. Entonces, si Misiones vota legisladores kirchneristas, y no va a tener nada de estas cosas. Ahora, si vota legisladores opositores, probadamente opositores, yo nunca me vendí, yo nunca le sorprendí al pueblo de Misiones diciéndole una cosa y haciendo otra, jamás. A mí me votaron como opositor y me banqué como opositor. Son muy pocos los casos. La borocotización de la política está de moda. Llegan como opositores y al otro día le votan a Rovira en la legislatura acá o lo que diga Cristina allá. Bueno, en mi caso eso no va a pasar. No pasó y no va a pasar. Bueno, la particularidad cuando se es precandidato, teniendo en cuenta que por ahí no se le puede pedir muchas cosas, digo, la ciudadanía, pero ¿qué le pide la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué tipo de inquietudes le acerca? Lo que más me plantea, yo tengo la suerte que hablo mucho con la gente, yo tengo un estilo político que es comunicativo. Por ejemplo, cuando era gobernador llegaba a dar 30, 40 audiencias por día, por eso no tuve corte de rutas, pues los reclamos se resolvían en la Casa de Gobierno, más allá de las dificultades que me tocó enfrentar. Entonces, la gente hoy cuando se me arriba me dice, Ramón, júntense y saquen estos sinvergüenzas que están gobernando.
Ese es el mensaje reiterativo. Cuando yo le pregunto, júntense quiénes, y ustedes los opositores, ¿y quiénes somos los opositores? Y ahí empieza la duda, porque algunos incluyen en la lista de opositores personajes que venden un discurso opositor, pero votan indefectiblemente en la legislatura provincial o en la Cámara Nacional al kirchnerismo. ¿Y por qué fracasa reiteradamente el intento de conformar un frente electoral opositor? Por lo que le estoy diciendo. ¿Quiere analizar el caso de Misiones? Le doy con lujo de detalle. En Misiones el PJ, que era el partido mayoritario de una dimensión un poquitito más grande que el radicalismo, muy poco más, ese partido no existe más. Hoy es una filial de Rovira, concretamente, más que de Clos. Y Clos, en el radicalismo, tiene sus personeros que hacen que el otro partido, el radicalismo, que funciona, está sumamente infiltrado. Tuvieron que expulsar diputados, tienen problemas internos. ¿Por qué? Porque desde el poder gubernamental se infiltró ese partido, que tiene más de 100 años, entonces le cuesta mucho a los radicales tomar decisiones realmente en beneficio de la población. Generalmente las decisiones vienen contaminadas, y en nuestro caso espantoso, nos robaron hasta la casa, no quedó nada. Así que tenemos que reconstruir los partidos si queremos volver a tener democracia. Y ahora con este proyecto, reitero, y para profundizar, este proyecto que se intentaba hacer un frente con otros partidos, en el caso de ustedes también, incluso habían ofrecido la posibilidad de bajar la candidatura de Velázquez para... No es bajar, es sumar en un frente, y voy a ser bien claro, el único frente opositor que puede cambiar la historia en Misiones ganándole a la renovación es el del radicalismo con el peronismo, más las fuerzas pequeñas o menores que se quieran sumar, bienvenido sea. Yo no excluyo a ninguna fuerza, por más que tenga 1000 votos, es valioso. Prueba de ello que muchas veces hice frente con partidos que han traído 3 o 4 mil votos nada más, pero es importante, trae dirigente y trae amplitud. Ahora, no le podemos mentir al pueblo de Misiones, y nos juntamos 3 o 4 de un lado con el peronismo y 3 o 4 del otro lado con el radicalismo. Ninguno de los dos frentecitos gana. Vamos a salir segundo o tercero. A mí me parece que el pueblo de Misiones se merece un acuerdo transitorio por 4 años de radicales y peronistas. Fíjense que digo radicales primero, porque en las 2 últimas elecciones sacaron más votos que nosotros los peronistas. Pero después de los radicales venimos nosotros. Y muy abajo están las otras expresiones, así que está fácil de resolver. Si nos juntamos, radicales y peronistas, le vamos a dar al pueblo de Misiones esa respuesta que el pueblo de Misiones quiere en cuanto a los que no somos kirchneristas. Acá hay un 40% de la población que es kirchnerista, pero somos un 60% que tenemos que juntarnos en este gran frente para cambiar la historia. ¿Qué pasa? Además de la incidencia externa que planteaba, digamos, también hay muchos intereses muy personales, aparentemente, que hace que choquen permanentemente. En nuestro caso no hay problema. Nosotros le hemos dicho a los radicales, si ellos se animan, el gobernador es de ustedes si ustedes sacan más votos que nosotros. Ellos ya tienen interno, tienen el candidato. Ahora, después alternamos en el armado en función de la dimensión. Nosotros aportamos más de 100.000 votos y ellos más de 150. En realidad 170 y 130 son 300.000 votos, sin hablar de las otras fuerzas menores, que sería muy bueno que se sumen. Ahora, si primero van a tratar de juntarse las fuerzas menores y luego las mayores, estamos haciendo la cosa al revés, empezar por el techo, hay que empezar por el cimiento. Los 2 grandes troncos, radicales y peronistas, por lo menos hasta el 9 de agosto. El 9 de agosto vamos a ver el resultado, a lo mejor los peronistas sacamos más votos que los radicales. Por eso este frente hay que hacerlo antes del 6 de agosto y hay que juntar todo. La viruta también es valiosa, ¿eh? No hay que despreciar. Todo es bienvenido. Lo que no podemos es poner el carro delante de los caballos. Yo por ahí escucho a algunos, sí, yo hago el frente, pero mi límite es fulano, mi límite es mengano. Eso es fascismo, eso es discriminación. Nosotros tenemos que ir detrás de los objetivos. Yo dije transitoriamente por 4 años y reconstruir los 2 partidos. ¿Detrás de qué tenemos que ir estos 4 años? Eliminación de la reelección, no más reelección. No estoy hablando de reelección indefinida, eso por supuesto, en el 2006 ya se votó en contra. Tampoco anda la reelección. La reelección es el principal motivo del origen de la corrupción. Los muchachos, en lugar de gobernar 4 años lo mejor posible y pasar a la historia para poder volver, gobiernan 4 años para tener 4 años más. Y después le parece poco 8 y quieren la reelección indefinida. ¿Qué hacen durante esos 4 años? Nombran amigos, parientes. Algunos dicen, tenemos que hacer una cajita, hay que tener plata para la campaña. Y ahí empieza la corrupción y te enterás que la obra pública tiene un sobreprecio del 30%, te enterás las cosas que estás viendo.
funcionarios que son muy ricos y llegaron al gobierno muy pobres o quebrados y hoy son potencia económica. Entonces, no más reelección ni de gobernador, ni de vice, ni de intendentes. Basta la ley de lemas. Yo la eliminé como gobernador a nivel provincial, gracias a Dios no la pusieron. Pero como presidente del peronismo, también ordené votar en contra y eliminar municipalmente. Se eliminó y estos muchachos la pusieron de vuelta. Hay que sacar la ley de lemas. Tenemos que volver a tener un poder judicial independiente. La justicia tiene que ser independiente. No puede ser que la justicia solamente está detrás de los opositores y los hijos del poder van acumulando asesinatos y siguen por la calle. Eso no puede seguir siendo. Misiones no fue así. Y sobre todo reconstruir un clima de convivencia. En Misiones era normal la alternancia en el poder. Pensar distinto no puede ser pecado. Estos muchachos hacen del pensamiento diferente un pecado mortal. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Y dentro de 4 años enfrentarnos en cancha neutral, radicales y peronistas, en una provincia ya normalizada. Usted tiene experiencia, digamos, por todos los cargos que mencionábamos, bueno, fue teniendo a lo largo de estos años, pero también esa experiencia por ahí viene cargado con algunos sinsabores que tuvo dentro del gobierno. ¿Cómo hace para recuperarse? De alguna manera el gobierno también... Yo tengo una gran ventaja. Yo nací en la política, en la militancia de los años 70. Y me tocó, en el 83, vivir la primera derrota que tuvo el peronismo. En mi pueblo Apóstoles perdimos municipalmente, provincialmente, porque perdimos Misiones, y nacionalmente. 3 derrotas. Y no aflojé. ¿Qué quiere decir no aflojar? Ir por la reconstrucción. En el 85 conseguí ganar por 3 votos mi pueblo. Y en el 87 conseguimos ganar la provincia y gran parte de la nación. Bueno, he iniciado mi vida política con 10 años en el campo de oposición. Luego, más de 10 años en el oficialismo. Y ahora, más de 10 años en la oposición. Yo tengo una posición ideológica. Yo no cambio porque la encuesta me dice hay que hablar a favor del Estado, hay que hablar en contra del Estado. Yo no cambio porque me digan hay que ir con corbata o hay que ir con camisa. Tengo mi personalidad, tengo mi identidad política y ahí me mantengo. Yo soy de los que creo que un dirigente tiene que ayudar a formar opinión y si el rumbo está equivocado, hacer entender a la gente que está equivocado. Dar razones para mostrar que el rumbo está equivocado. Ahora está de moda encuestar y meterle para el lado que la gente quiere. Y así vamos a terminar haciendo de Argentina otra Venezuela. Bueno, yo no quiero eso para mi país. Ajá. Bueno, si bien está trabajando a pleno para su precandidatura a diputado, también en forma paralela, naturalmente, se está trabajando para lo que va a ser ya el mes de octubre, digamos, para las elecciones generales. ¿Cómo están trabajando en los municipios? ¿Qué se está intentando recuperar? Porque usted también está en ese proceso, ¿no? Mire, nosotros creemos que el 9 de agosto va a constituir el cimiento sólido del espacio peronista que encabezamos con Adolfo Velázquez. Si se da lo que el pueblo de Misiones reclama, un frente en serio entre radicales y peronistas, muy bien, ahí viene a partir del 10 de agosto un armado en todos los pueblos donde ganaremos más de la mitad de las intendencias. Si sumamos los votos de los candidatos radicales más los candidatos peronistas, y bueno, Posada, en mi caso, me tocó ganar en el 2013. Sorpresivamente, la gente no podía entender, el Frente Unido ganó Posada, Garupá y Candelaria en el 2013, en las PASO. Luego, en las generales quedamos segundos, pero primero quedaron los radicales. Entonces, esta capital de esta querida provincia está en manos de ese frente. Ahora hay que hacerlo. ¿Ya definieron candidatos ustedes a intendente, por ejemplo? No, acá nosotros no tenemos ningún candidato a intendente en ningún lugar de la provincia. Nuestra estrategia primero es definir nuestro candidato a presidente, será Massa o de la Sota, y luego ya tenemos nuestro precandidato a gobernador. Avanzamos con ese candidato y creemos que podemos ganar. Si hay entendimiento y patriotismo del otro lado, en el resto de la oposición, armaremos un frente que significará la reconstrucción institucional de Misiones. Y bueno, si no se reconstruye institucionalmente Misiones, no va a ser por nuestra culpa. Yo no soy candidato a gobernador, por ejemplo. Soy candidato a diputado nacional con Sergio Massa. Ese frente provincial está por debajo de las candidaturas nacionales. Adolfo Velázquez no tiene ningún problema de acompañar a quien tenga más votos que él, pero tiene que tener más votos que él. Lo que no queremos es armar las cosas al revés. Miren esos caprichosos, soberbios que dicen, yo soy candidato a gobernador. ¿Y quién te dijo que soy candidato a gobernador? Tenés que mostrar los votos que tenés. Podés ser precandidato. Bueno, el 9 de agosto se bajan las cartas y vemos. Y si no, miremos las elecciones anteriores. Hay muchos elementos para poder armar
con coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Respetando la voluntad popular. Le pregunto una cuestión que usted había lanzado también sobre la propuesta de tratar de bajar algunos impuestos, básicamente, ¿no? Por ahí, desde el oficialismo, le plantearían de que cómo se hacen las obras, en consecuencia, ¿no? Y yo hice obra bajando impuestos. Yo hice más obra que esta gente bajando impuestos. Los impuestos no es para hacer obra, los impuestos es para recaudar, en este caso, los que hoy gobiernan, para nombrar ñoquis. Dejé la provincia con 30.000 empleados públicos, ahora tienen cerca de 100.000 liquidaciones de sueldo por mes. Acá no hay voto de la renovación misionera que no tenga un sueldo, nadie vota por ideología en el caso del oficialismo misionero. O tienen un sueldo o tienen algo peor, participación en el modelo de la corrupción, eso es mucho peor. Y los muchachos llegaron a tal grado de impunidad que te cuentan a la noche dónde van a pasar las vacaciones, las casas que tienen suntuosas, los autos 4x4, y la sociedad misionera aún no reaccionó. Pero este pueblo de pioneros, de trabajadores, no se va a entregar. Yo opino que en la medida que los dirigentes les demos la oportunidad con este gran frente, cambiamos la historia. ¿Cree que el contacto así cara a cara con la población sigue siendo muy efectiva para el momento de obtener votos? Es la única carta que yo tengo. Acá he sido el dirigente político más difamado en la vida institucional de Misiones, en la historia de Misiones. Sin embargo, no me pudieron bajar de 100.000 votos. Quiere decir que hay un porcentaje de misioneros que seguían por el contacto cara a cara. Ahora, con 100.000 votos no somos gobierno. Ahora, en el campo de la oposición solamente ha conseguido más votos el radicalismo, un viejo partido que tiene el gran valor de ser un baluarte institucional. Bueno, bienvenido que eso exista. Bueno, le dejo algunos minutos como para invitar a los televidentes por qué tendrían que votarlo a Porta en estas elecciones y naturalmente qué llevaría. Yo en realidad no estoy acostumbrado a pedir el voto para una persona, yo soy lo más antipersonalista que pueda existir. A mí me gusta fortalecer instituciones. Yo creo que el voto tiene que ser al Frente Unido. El que vote puede elegir entre Massa o De la Sota, debo ser leal con los que me han dado la oportunidad de acompañar en su boleta, el pueblo elegirá uno u otro, y a partir de ahí, con un presidente que camine en dirección totalmente distinta a la que hoy camina el kirchnerismo, y un gobierno provincial que asuma la responsabilidad de hacer estas cosas que he mencionado en el reportaje, vamos a tener otras misiones. ¿Cómo podemos aceptar que el 50% de nuestra población esté en la pobreza? Esto no ocurrió ni siquiera en el desastre del 89, cuando la hiperinflación alfonsinista, o en los duros días del fracaso de la Alianza en el 2001. Los porcentajes de pobreza duplican ese triste momento y triplican los niveles de pobreza de la denostada década del 90. La tan criticada década del 90 tuvo niveles de pobreza altos, cerca del 20% en Misiones. Ahora estamos en el 50%. Esto es gravísimo. Sin embargo, hay un poder gubernamental que está muy rico, están muy ricos los muchachos. Llegó la hora que devuelvan lo que se llevaron en forma indebida. Si usted vota el Frente Unido, tiene la garantía de que quienes lleguemos no vamos a dar ese triste ejemplo de la burocratización del que se entrega al poder del oficialismo. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba entonces Ramón Porta, precandidato a diputado nacional, y bueno, lo teníamos aquí para conocerlo un poquito más y conocer también su propuesta.